Concejal de la ciudad de Posadas, expresidente del Honorable Cuerpo. Estoy hablando de Fernando Mesa, concejal del Frente Renovador de la Concordia en nuestra ciudad capital. Fernando, ¿cómo estás? Gracias, Ariel, por la invitación. No, por favor, tanto tiempo. Tanto tiempo, che. Las anteriores era pre-pandemia Pre-pandemia. y ahora cambió todo. Estaba escuchando muy atentamente la nota anterior y bueno, en realidad es así, un cambio radical que nos desafía a todos, yo creo que a la humanidad. Si nos ponemos a leer un poco y adentrarnos a ver si hubiera un cambio significativo en el mundo, lo más cercano que tenemos es la crisis del 30, pero en realidad hoy con las distintas revoluciones que pasó la humanidad y esta tecnológica que hoy nos permite también hacer frente a otras cuestiones, por ejemplo, tener una videoconferencia, educarse. Yo, por ejemplo, tomo mis clases de inglés hoy desde mi casa. Claro. La verdad que nos desafía a todos a hacer un replanteo general como Fer, humanidad, entre el pre y post pandemia también, a empezar a pensar qué sigue después de esto, ¿no? perfecto. Pero ¿cómo te afecta la agenda legislativa? Porque ahora condiciona las prioridades. Sin duda, sin duda. ¿Cómo le pegó a ustedes? Y la verdad que empezar a pensar en algunas cuestiones inmediatas, sobre todo en lo que respecta a la salud. Yo pongo orden de prioridades: salud, economía y prestación de servicios en el ámbito municipal, ¿no? Entonces, bueno, uno tiene que ir armando su agenda en base a esas prioridades, ¿no? En primer lugar, la salud, bueno, lo establece los lineamientos nacionales, provinciales y locales. La semana pasada pusimos en funcionamiento un comité de emergencias en la ciudad de Posadas, que a nosotros nos va dando también una dinámica y empezar a pensar en ese espacio para dirimir, para apostar, para aportar, para empezar a pensar a ver cómo salimos en esta cuarentena, o cómo seguimos en esta cuarentena que dentro del ámbito provincial y local está siendo administrada. Nuestra curva hoy está planchada, la verdad que eso es bueno, que es bueno que se entienda que todos somos parte del problema, pero también podemos ser parte de la solución. Yo veo mucho compromiso ciudadano. Sin duda, y hay la que gente seguir está haciendo apostando. Mucho esfuerzo. Y hay que seguir apostando a eso, hay que hacer mucho hincapié, no relajarse. La higienización personal, el distanciamiento, el uso de barbijo, el lavado de manos, el simple lavado de manos en los comercios, el jabón. El sábado me fui a hacer mis compras al supermercado y la verdad que había una persona que dejaban entrar en grupos de a 10 con alcohol en gel en las manos, higienizaban los carros. La verdad que mucho compromiso y eso es bueno, y eso a nosotros nos permite ir pensando en aquellas actividades que todavía no pudimos flexibilizar. Y el espacio del comité de emergencia es para eso, empezar a pensar y dirimir todas esas cuestiones. Ahora, ese comité... La salida recreativa. Este lunes se cumplió 14 días de la apertura de comercio. A nosotros nos dio un corte que 14 días no tuvimos nuevos casos registrados en la ciudad. Que para una capital de provincia es muchísimo. Es importante. Muy Pero importante. hay que ser muy respetuoso, hay que tener mucho compromiso social, mucho compromiso. ¿Cómo ves a la oposición posadeña en este aspecto? Colaborativa. Colaborativa. La verdad que en el ámbito del Consejo Deliberante hace mucho tiempo hemos emanado un espíritu de respeto. Podemos coincidir muchas veces, en otras disentir, en otras tantas, pero la verdad que en este último tiempo la escucha para con el vecino, intentar acercar puntos de coincidencia, aportar hacia el Ejecutivo Provincial una inmediatez en reclamos que vamos atendiendo y entre todo buscar la mejor solución. El jueves tuvimos nuestra reunión de comité de emergencia. La verdad que un agradecimiento especial al intendente de la ciudad, que se ha demostrado muy predispuesto, no solamente en estas cuestiones de los lineamientos que van bajando de nación a provincia y de provincia a la ciudad, sino también nos dijo en un momento: muchachos, enfoquen la mayor cantidad de su energía en aquellas cuestiones que todavía nos están quedando pendientes y entre todo buscar la mejor salida inmediata. Bueno, esto es importante lo que decís, Fernando, porque, y esto está bueno que el posadeño lo sepa, la representación política en la capital de la provincia de Misiones está dada en la banca de los ediles. Sin duda, es así. Que tengamos una oposición colaborativa, sin perder su rol, sin perder su rol, pero que tengamos hoy una dirigencia política que esté a la altura de las circunstancias, habla, creo yo, de una coyuntura política
que me parece digno de destacarlo, hay que decirlo. Ya vendrá la etapa de los ladrillazos. Y ya vendrá. Pero ya vendrá. en Sí, este sin duda. momento Sí, no hay sí. margen. Y eso está muy bueno que lo digas. No nos podemos dar margen para otra cosa. En esta etapa, al menos, donde hoy aflorecen muchas necesidades, donde hay sectores que la están pasando muy mal. La verdad que amerita también que la dirigencia ponga la barba en remojo y que priorice qué es lo verdaderamente importante y qué es aquello que podemos debatir más adelante, o lo secundario. ¿Qué falta legislar urgente después de esta coyuntura que no sabemos cuándo termina? Como legislación hoy, yo creo que podemos funcionar, al menos estamos adentrando en algunas cuestiones que por ahí nos faltan. Había dicho al intendente de la ciudad, al menos una propuesta mía es empezar a pensar en algunas prestaciones de servicio a distancia, sobre todo en la manera contributiva. Lo había dicho tu entrevistado anterior, sí. Esto que le pasó a Renta no va a pasar a nosotros. O sea, empezar a pensar en nuevos comportamientos, sobre todo para los contribuyentes. Podemos hacer algunas cuestiones todavía que nos permitan trabajar en este aislamiento, que sin dudas no fueron pensados desde el punto de vista de la legislación, pero en algún momento tendremos que darle un contexto normativo. Nos pasa a nosotros con nuestras sesiones. Si bien nuestro reglamento no es preciso en sesiones remotas, pero que establece que si tenemos acuerdo dentro de todos los sectores políticos, nosotros podemos elegir la modalidad de sesión. Esto también se discutió a nivel nacional, a nivel provincial. La verdad que se viene trabajando hace mucho tiempo. Yo fui legislador provincial y cuando yo ingresé, yo presté juramento en el recinto viejo. Sí. Y asumo, o mi primera sesión fue en una etapa de 2 años donde se empezó la puesta en valor de la Cámara de Representantes. Funcionamos en el centro de convenciones. De acuerdo. Pero cuando volvimos a lo que era el recinto histórico, un recinto totalmente nuevo, digitalizado, sí. Y quedó demostrado esta semana. Lo decía al comienzo del programa, en el Salón de las Dos Constituciones tenías 2 senadores nacionales de 2 espacios políticos diferentes, oficialismo y oposición, y al mismo tiempo en el recinto, mejor dicho, en cada una de sus oficinas, los legisladores sesionando. Todo en el sistema que se hizo acá en la provincia de Misiones, que ya funcionamos un montón. Sí, desde el año 2012. Exacto. 2012 la puesta en funcionamiento del sistema digital, voto electrónico, presentación de proyectos. A mí cuando me tocó ser presidente del Consejo Deliberante, con ayuda también de la Cámara de la Provincia, volcamos ese conocimiento. Si bien nosotros lo hicimos con recursos humanos propios del Consejo Deliberante, pero copiamos esa experiencia. Sí. Y esa experiencia a nosotros nos permitió, por ejemplo, la primera versión taquigráfica online la tuvimos nosotros hace 2 años en el Consejo Deliberante. Versión taquigráfica online. O sea, en Buenos Aires eso es novedoso. Ahora están con eso. Antes no se sabía qué se decía o cómo se votaba. Eso también habla de transparentar procesos, de rendir cuentas, de acercar postura y también de tener esa mirada atenta y el oído siempre predispuesto a escuchar lo que todavía nos falta, ¿no? La última, horario corrido en la ciudad de Posadas. ¿Llegó para quedarse? ¿Esto ya está? Hoy, no sé si llegó para quedarse, pero hoy estamos mostrando otro tipo de comportamiento dentro de la ciudad. Obviamente hay que evaluar qué es beneficioso para la ciudad. Hoy se está llevando adelante una inyección, por así decirlo, de actividades. En primer lugar, para no colapsar el sistema de transporte público, que está demostrado que nosotros tenemos que tener una buena administración, porque puede ser, en caso de colapso, foco de contagio. Pasó en algún. Entonces nosotros tenemos que empezar a pensar, en primer lugar, la administración pública en un horario, el comercio mayorista, el comercio minorista, y después ir desactivando esa actividad en un horario corrido, al menos en esta etapa de pandemia, y después evaluar si eso conviene que se instale en la ciudad. Hasta ahora está funcionando muy bien. Sí, tiene buena aceptación. Y tiene buena aceptación. Y después ir descomprimiendo esa actividad. Ahora en invierno. Y terminar con el kiosco del barrio. Ese tiene que ser el último lugar que se desactive. Que llega un caso cuando una persona llega a su casa, que pueda comprar algo. Sí, el negocio de proximidad. El negocio de proximidad. Y así fue pensado esta etapa de cuarentena. Y va a ser pensado también la flexibilización de ciertas actividades. Siempre pensando en la corresponsabilidad social. La corresponsabilidad social es muy importante. Si nosotros seguimos manteniendo esta curva aplanada, vamos a poder seguir estando en una cuarentena administrada, de paseos recreativos, de ir incorporando edades, actividades, todavía aquello que todavía nos falta.
pero habla mucho del compromiso. Sí, 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 Mucho el indudablemente. compromiso. Fernando, gracias por venir. Gracias Como a vos, siempre, Ariel, por la muy amable. invitación.